Tengo una amiguita en el gimnasio que vende unos relojes, pero chinos. Ujú. Pero caros.
Bueno chicos, buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al segundo día de conferencias sobre emergencias médicas. El día de hoy pues va a comenzar el doctor Diego Rosales. Eh, Él es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, Valera, con diplomado internacional de farmacoterapéutica. Entonces, bueno, doctor, bienvenido y adelante, puede comenzar su presentación. Buenas tardes para todos. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, iniciamos hoy la jornada con un tópico bastante peculiar, como lo es este tema de las colecistopatías, que bueno, realmente las colecistopatías abarcan muchísimos más tópicos de los que aquí voy a conversar. Lo que pasa es que, bueno, por tiempo de la presentación, pues no se iba a lograr abarcar todo de la mejor manera, pero bueno, se abarcaron por lo menos los más comunes y los que más nos llega a la emergencia, lo que es más común ver. Bueno, esperemos que esta presentación sea de su agrado. En principio, cuando hablamos de las colecistopatías, tenemos que entender eh, que son aquellas afecciones de lo que corresponde a la vesícula biliar, afectando en sí a sus porciones anatómicas, como lo es el conducto cístico, el conducto colédoco, por ejemplo, y plenamente la misma vesícula biliar, y en donde consigamos estos cálculos que coloquialmente nosotros llamamos cálculos, que terminológicamente se debería tratar como litos, ¿sí? eh, Donde vemos estos litos es donde va a tener la afección. Por ejemplo, si estamos hablando de, si estamos hablando de una litiasis vesicular, ¿sí? Es porque estos litos están dentro de la vesícula como tal. Si hablamos de una coledocolitiasis, estamos hablando de que hay un lito obstruyendo el conducto colédoco. De igual forma, hay otras variantes como la cisticolitiasis, que nos habla de presencia de litos en el conducto cístico como tal. Entonces, esto es bastante importante. Y estas colecistopatías nos vamos a dar cuenta que va a ser predominante en la población femenina. Las mujeres son más propensas a sufrir este tipo de patologías porque tienen mucha relación con los niveles de estrógeno y la precipitación de los litos de colesterol. A mayor cantidad de estrógenos, mayor precipitación de estos mismos, y es por eso que fisiopatológicamente las mujeres tienden a tener una mayor incidencia en estas enfermedades, y la literatura nos los describe como que en una relación de 2, incluso 3 por cada hombre. Por supuesto, esto se da más que todo en la población adulta, aproximadamente entre el 10% y el 20% de los países, de la población de países desarrollados. Y una edad pico incidente sería la edad de los 40 años. Entonces, digamos que estos tres datos epidemiológicos son bastante importantes de evaluar al momento de que tengamos un paciente con la clínica que vamos a describir más adelante. Cuando hablamos de factores de riesgo, entonces tenemos que conversar sobre algo que se llama Rule of the 6F, que son las reglas de las 6 Fs. Claro, por supuesto, la mnemotecnia es en inglés y hace referencia a la obesidad, sexo femenino, la edad fértil, los pacientes mayor de 40 años, los pacientes blancos, y si de por sí el paciente tiene una historia familiar de litiasis vesicular, ya que esto nos va a condicionar por predisposición genética a que el mismo paciente pues puede generar esta patología, ¿sí? Entonces, en cuanto a la obesidad, no solamente la obesidad, sino el síndrome metabólico, lo que es la resistencia a la insulina o las dislipidemias, como lo vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que los litos, en este caso, van a estar compuestos principalmente de colesterol, y si tenemos dislipidemias, pues vamos a tener mayor predominio de colesterol en nuestro sistema, en nuestra
circulación, ¿sí? Y esto nos va a ser factibles de que se puedan generar o se puedan formar estos cálculos. El sexo femenino y la edad fértil, como ya les comenté, por presencia de estrógenos y progesterona. Es por eso que estar embarazada también es un factor de riesgo para generar este tipo de patologías. Ser mayor de 40 años y bueno, como ya les comenté, la historia familiar y los pacientes caucásicos. Pero siempre debemos recordarnos estas 6 Fs, haciendo referencia a lo que ya les mencioné. Entonces, cuando hablamos de los litros de colesterol, como lo pueden ver aquí en esta imagen, aquí vamos a dividir esta imagen en dos, ¿sí? Esto es un corte de una vesícula, entonces vamos a ver dos tipos de litros, ¿sí? Uno que es, digamos, con una superficie un poco más corrugada, un poco más amarillo, digamos, más cuadrado que circular. Estos son los típicos cálculos de colesterol o los típicos cálculos mixtos, también se pueden llamar así, y estos son los cálculos de pigmento negro, que son todo lo contrario, son un poco más pequeños, son redondeados y notamos la gran evidencia que sobre su color, que son básicamente negros azabaches, son bastante negros. Entonces, ¿cuál es el predominio entre uno y el otro? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los de pigmento negro son los clásicos, son los clásicos litros de colesterol como tal. Entonces, ¿qué me va a predisponer todo esto? Por ejemplo, cuando tenemos anemias hemolíticas crónicas, cuando tenemos cirrosis, sobre todo la alcohólica, cuando tenemos enfermedad de Crohn, nutrición parenteral total, edad avanzada, y ustedes dirán como que, bueno, pero ¿qué tiene que ver una anemia hemolítica? Un proceso es básicamente autoinmune con todo esto. Bien, de todo esto, lo que tenemos aquí, de estas enfermedades que tienen en común, es que estas 5 enfermedades me van a provocar un exceso de bilirrubina no conjugada. Bilirrubina no conjugada, y al haber un exceso de bilirrubina no conjugada, al no poder metabolizarse de buena manera, esta bilirrubina se va, digamos, a estancar, va a haber algo que se llama éstasis biliar. Esta bilirrubina no va a hacer su proceso normal, se va a acumular y es donde van a empezar a producirse los cálculos de pigmento negro. Como podemos ver, la anemia hemolítica, pues como ya sabemos, hemólisis, la hemólisis es la ruptura de las células hemáticas. Al romper esto, la célula como tal va a autodestruirse y va a soltar lo que es la bilirrubina no conjugada que tiene dentro de su interior, provocando mayores concentraciones. En el caso de la cirrosis, vamos a tener un hígado insuficiente para poder cumplir sus funciones metabólicas, sobre todo si está en insuficiencia hepática aguda, por ejemplo, y vamos a tener un hígado que no va a poder conjugar o metabolizar de manera correcta esa bilirrubina. En la enfermedad de Crohn, un proceso inflamatorio per se, vamos a tener éstasis biliar de la misma manera que ocurre en la nutrición parenteral total, ya que cuando tenemos un paciente con nutrición parenteral total, es decir, un paciente con dieta absoluta, no vamos a tener la estimulación propia de lo que sería la fisiología digestiva. Va a haber disminución o no va a haber producción de la colesteramina, que es el péptido que inicia todo este proceso, y vamos a tener algo que se llama éstasis biliar. Y por supuesto, en pacientes en edades avanzadas, vamos a tener una vesícula pues mucho más, digamos, mucho más ineficaz. En el dado caso del pigmento marrón o el pigmento mixto, las infecciones bacterianas y parasitarias son su factor de riesgo predominante. ¿Cómo es la clínica en general de estas colecistopatías? Bueno, aquí los vamos a ver en esta serie de imágenes. Por supuesto que en principio es el dolor muy característico de estas enfermedades, de esta clínica, porque es un dolor muy abrupto, muy fuerte. Se describe que puede ser punzante, es algo característico. La persona siente que como si lo estuvieran apuñalando o lo estuvieran golpeando precisamente en lo que es el hipocondrio derecho. ¿Qué pasa? Que una de las características bastante importantes de este dolor es
algo que conocemos nosotros como dolor referido. Y característicamente y semiológicamente vamos a tener un dato semiológico importante, que es el dolor en tirante. Este típico dolor es que el paciente nos va a decir o nos va a referir que tiene dolor en hipocondrio derecho, como es el caso, pero que a su vez el hombro derecho también le duele, y nos puede incluso referir que en la región escapular derecha también le duele. Por eso su característico nombre de dolor en tirante, porque imagínense estos tirantes que se utilizaban mucho antes, ahorita no tanto, los caballeros, que era como un sustituto de la correa, y ese tirante pues iba desde la parte de delante del pantalón hasta la parte de atrás y pasaba por todo el hombro. Por eso es el recorrido que hace este dolor, y es característico y semiológico por los dermatomas que tenemos a ese nivel. La distensión abdominal también puede estar presente, náuseas y vómitos también, ¿sí? La fiebre no es tan común a menos de que estemos pasando por un proceso infeccioso, como pudiera ser en el caso de una colecistitis aguda, por ejemplo, o una colaquitis. Pero en líneas generales, esta clínica va a predominar dolor abdominal en hipocondrio derecho, distensión abdominal, náuseas y vómitos. Este tipo de dolor empeora con la ingesta de comida. Por lo mismo que les estaba comentando de la colestiramina, cuando ustedes o cuando nosotros consumimos alimentos, pues vamos a activar todo lo que es la fisiología digestiva, y al tener una obstrucción a cualquier nivel de la anatomía de la vesícula biliar, pues eso es lo que nos va a provocar el dolor posterior a la ingesta. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? El diagnóstico pues lo hacemos a través de las imágenes, ¿sí? También nos podemos apoyar en paraclínicos de laboratorio, pero sobre todo las imágenes. Pues aquí vemos una imagen, una ecografía, que a lo mejor ahorita ustedes no sé cuántos puedan identificar muy bien todo este proceso que tenemos acá, pero aquí vamos a ver que las paredes, todo esto es la vesícula biliar, lo que vemos acá. Esto que parece, no sé, un cambur puede ser, no sé a qué hacerle referencia, pero bueno, es una imagen alargada, y vemos estas imágenes adentro, ¿sí? Por lo menos esto que tenemos acá, que pareciera más bien como una nube, esto es la presencia de los litos, y esto que tenemos acá es lo que se llama barro biliar, producto del metabolismo de estos mismos litos. Esto que tenemos acá, no sé si se logra ver bien, vemos que la pared de la vesícula biliar va a estar edematizada, va a estar aumentada de volumen. Y estas sombras que tenemos acá es muy característica, es bastante característica leerlos cuando leemos un reporte de ecografía, que se llama sombra acústica posterior. Esto no es más que la impedancia que tiene las ondas sonoras al momento de chocar contra los litos, y no permite que las ondas pasen acá. Esto quiere decir, estas sombras acústicas posteriores, quiere decir que aquí no hay ondas sonoras, ya que los litos no la dejan pasar. De todas formas, si no vieron muy bien, aquí les dejo marcado muy bien todo. Se fijan, ven que lo rojo es el edema del que les estaba conversando. Vemos como la pared está aumentada de volumen, ¿sí? Esto que yo les decía que era como una nubecita, podría ser la comparación, son los litos. Esto es el barro biliar que tenemos acá, y esto que está marcado así en verde, como con rayas, es la sombra acústica posterior. Aquí vemos otro caso, vamos a marcárselos de una vez. ¿Ven? Se fijan, miren bien, o sea, se los voy a tratar de poner con el marcador y sin el marcador, como para que vayan identificando imágenes por eco, ¿sí? Fíjense bien, aquí tenemos esta imagen que tenemos aquí como redondeada, que es lo que es la vesícula biliar como tal, y tenemos estas imágenes más pequeñas, redonditas, ¿sí? Y tenemos acá una imagen alargada, completamente negra. Esto es básicamente lo mismo que les expliqué anteriormente. Esta es la vesícula, estos son los litos, y esta es la presencia de la sombra acústica posterior,
que es producto de que estos litos no permiten el paso de las ondas sonoras del ultrasonido. Por eso es que se genera esto. Y esto es el diagnóstico inicial. Con esto podemos hacer el diagnóstico inicial, incluso muchas veces definitivo, de una litiasis vesicular. Mientras que sea dentro de la vesícula, porque bueno, en sus otras variantes, como la coledopolitiasis, pues muchas veces un eco no va a ser suficiente. ¿Qué otros exámenes podemos pedir? Tenemos que pedir hematología completa, glucemia, ureacreatinina, todo el perfil. Esto lo llamamos nosotros, realmente no sé si lo llamamos nosotros o se describe muy bien así en todas las literaturas, pero esto lo llamamos como perfil colestásico. Esto se llama perfil colestásico, es completamente las enzimas hepáticas, las bilirrubinas, aquí tuve un error, me disculpan, proteínas totales difraccionadas, el GGTP, la fosfatasa alcalina y el LDH. Entonces, ¿por qué solicitamos todo esto? Porque esto nos va a hablar o van a ser indicadores de el estado de gravedad de la vesícula biliar, sobre todo en casos como la fosfatasa alcalina, que tenemos uno de sus isómeros, uno de sus isotipos dentro de la vesícula biliar. En este tipo de afecciones, cuando hay complicaciones y hay afección, daño orgánico, como puede ser en los casos de colecistitis, vamos a tener un aumento bastante pronunciado de la fosfatasa alcalina. De igual forma con GGTP y en algunos casos las enzimas hepáticas y las bilirrubinas. Sobre todo las no fraccionadas. Perdón, sobre todo las no conjugadas. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a hacer para identificar? Ya vamos a hacer como un pequeño repaso de todo. Ya tenemos al paciente que nos llegó a la emergencia con dolor abdominal, vomitó 2-3 veces, el dolor empeora cuando este paciente dice que come, ¿sí? Sobre todo cuando hay ingesta de comidas copiosas, es algo que se me pasó por alto decirlo. El paciente, estamos en plena emergencia y el paciente dice que se comió una hamburguesa y posterior a la comida, como 30 minutos, 40 minutos después, inició el dolor abdominal, ubicado en el hipocondrio derecho, que se irradia completamente a lo que es el hombro derecho, e incluso puede llegar a la región escapular derecha, ¿sí? Acompañada de náuseas y vómitos en número de 3 ocasiones, vómitos de contenido netamente alimenticios, ¿sí? Sin fiebre aparentemente. Lo revisamos, solicitamos el eco y bueno, vemos una imagen como las que vemos ahora con la presencia de los cálculos. O de repente no vemos el eco, pero vemos el reporte del ecografista, el imagenólogo con el que trabajamos, y él nos está confirmando la presencia de litos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos primero que ver cómo está ese paciente. Ahorita pues yo les puse un paciente sintomático, pero ¿qué sucede? Muchas veces los litos o la litiasis vesicular, la colecistopatía, no va a tener dolor. De hecho, la literatura describe que va a ser, en principio, la mayoría va a ser asintomático. Puede estar la presencia, pero al no haber obstrucción, al no haber compromiso orgánico, pues el paciente vive tranquilamente con sus cálculos, con sus litos, y muchas veces ni siquiera cuenta se da hasta que no aparece el primer episodio de cólico biliar. O de repente, que no sé, tiene alguna otra indicación de hacerse una ecografía que no tiene nada que ver con la litiasis, y el ecografista le reporta que tiene presencia de litos en la vesícula, y bueno, es un hallazgo casual, incidental. Entonces, en este tipo de casos, cuando tenemos un paciente asintomático completamente, y por supuesto, si está asintomático, no está complicado, la conducta va a ser expectante. Es decir, podemos esperar, si ese paciente lo desea, ya que no tenemos que colocar analgésicos, no tenemos que colocar absolutamente nada, porque no está causando daño. El paciente, si así lo desea, puede asignar, o bueno, puede ir al cirujano para que el cirujano le asigne una intervención quirúrgica de manera profiláctica para que, bueno, no vaya a sufrir de los cólicos biliares a razones futuras. Pero esto, como te digo, es una conducta expectante. No es algo que tenemos que hacer de emergencia, es una conducta o una cirugía electiva en dado caso. Ahora, aquí es sin... No, debe ser que se me devolvió. Sí, sí, correcto. Ahora, si tenemos un paciente sintomático, pero no está complicado,
¿A qué llamamos nosotros paciente complicado, muchachos? Cuando tenemos alteraciones a nivel de los laboratorios, ¿sí? Cuando tenemos enzimas hepáticas elevadas, cuando tenemos bilirrubinas totalmente elevadas, predominio del indirecto en su mayoría de los casos, pero bueno, no me descarta que la directa esté elevada. Tenemos fosfatasa alcalina sumamente elevada. Cuando tenemos una alteración a nivel de laboratorio, pensamos que esto ya nos está haciendo un daño orgánico y es cuando nos referimos a un paciente complicado. Entonces, si el paciente está sintomático, pero tenemos una buena referencia de lo que son los exámenes de laboratorio, ¿qué podemos hacer? Tratamiento analgésico. Es el tratamiento del cólico biliar básicamente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, en primera instancia, volvamos al ejemplo del paciente que nos llegó a la emergencia y se comió la hamburguesa, ¿sí? Entonces, ese paciente nos llega, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No podemos permitir que ese paciente vuelva a consumir algo. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo va a consumir? ¿Cómo va a comer algo si le duele? Pero ya se van a dar cuenta, muchos de ustedes, cuando estén en las emergencias, cuando estén en sus rotaciones, en sus pasantías, que hay pacientes bastante inventores, que llegan por dolor y de repente vemos que la esposa, la mamá o algo le está trayendo un perro caliente. Lo tenemos que dejar en dieta absoluta completamente. Vamos a trancar completamente la vía oral, ¿sí? Dieta absoluta. Vamos a hidratar a ese paciente, muy importante la hidratación, no dejemos de hidratar a estos pacientes y vamos a utilizar analgésicos. ¿Qué podemos utilizar? En primera opción, de primera elección, como siempre, van a ser los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles se describen predominantemente? Ketoprofeno, diclofenaco y el ketorolac. El ketorolaco, como se conoce por ahí comercialmente, Notolac, tiene una gran capacidad antiinflamatoria con respecto a sus hermanos AINES, ketoprofeno, diclofenac. Tiene mejores resultados el ketorolaco, pero ketoprofeno, diclofenac, podemos utilizarlo y tiene una efectividad bastante positiva y son fármacos bastante seguros que utilizamos día a día. Si por algo el paciente tiene alguna contraindicación y no podemos utilizar AINES, por ejemplo, no sé, tenga alergias o tenga úlceras gástricas, tenga úlcera gástrica de alto riesgo, por ejemplo, podemos utilizar opioides. Se describe más que todo la morfina, la buprenorfina, la meperidina, pero por supuesto en nuestro ámbito también podemos utilizar el tramadol, por supuesto. Debemos utilizar espasmolíticos para que esa vesícula biliar deje de evitar que siga haciendo los espasmos, que es lo que provoca el dolor, y podemos utilizar el butilbromureyosina, que es lo que se conoce como la buscapina, ¿sí? Y, por supuesto, debemos dejarle a ese paciente un tratamiento antiemético. Puede ser ondansetron, puede ser metoclopramida, lo que nosotros como médicos pensemos que al paciente le va a caer mejor. Entonces, ya sabemos que ese paciente tenemos que dejarlo completamente sin comer, debemos hidratarlo, colocarle analgésicos, colocarle espasmolíticos y colocarle por lo menos ondansetron para que evitar los vómitos. Una vez que ese paciente mejore sintomatológicamente, pues le podemos dar de alta. No todas las litiasis vesiculares van a ameritar ingresos, ¿sí? ¿Cuáles son las que van a ameritar ingresos? Cuando están sintomáticamente activas y aquellas que están complicadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y llanamente, por supuesto, primero estabilizar al paciente, mejorar sintomatológicamente su dolor, ¿sí? Solicitar los laboratorios, como los mencionamos, evidenciar que tengamos un daño orgánico y en estos casos, pues nosotros como médicos de emergencia, por ejemplo, solicitar la valoración por parte del Servicio de Cirugía General y que ellos sean los que terminen de decidir si ese paciente meritará o no una intervención quirúrgica de emergencia. Por otra parte, tenemos lo que es la colecistitis aguda, que no es más que la inflamación de la vesícula biliar, bien sea en un principio, la causa más común es la causa obstructiva, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a lo que estábamos viendo previamente, lo que es la litiasis vesicular, una causa obstructiva. Una pequeña parte, del 5 al 10% se describe, vamos a tener una colecistitis acalculosa, es muy poca la población. En predominancia total, la obstructiva va a ser lo que va a predominar en nuestra emergencia. Una colecistitis por cálculos. Y es algo que era lo que estábamos conversando previamente cuando hablamos o nos referimos de un paciente que está complicado. Como les dije, el sexo femenino,
igualito, sigue siendo predominante, y esta es la complicación más frecuente de la litiasis vesicular, ¿sí? Okay. La infección bacteriana secundaria está dada también, y los gérmenes más comunes, el Escherichia coli, la Klebsiella, cepas de Klebsiella, Enterobacter y Enterococcus. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, clínicamente, y para clínicamente también, porque los criterios de Tokio no combinan los dos, tenemos los criterios de Tokio, que son unos criterios bastante útiles, que los vamos a dividir en A, B o C, siendo A para evaluar los signos de inflamación local, siendo B los signos de inflamación sistémica, y siendo C los hallazgos imagenológicos. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuál es la clínica de aquí? Aquí, a diferencia, o ni siquiera diferencia, añadiéndole algo más a la clínica que habíamos visto de la litiasis vesicular, vamos a tener un signo semiológico bastante importante, que es el signo de Murphy. El signo de Murphy no es más que cuando nosotros le pedimos al paciente que inspire, nosotros vamos a apretar la ubicación del punto cístico. Al momento de nosotros hacer presión del punto cístico, el paciente va a dejar de inspirar por dolor. Y eso nos va a confirmar la positividad del signo de Murphy. Al hacer esto, ya podemos hablar de que el paciente tiene un signo de Murphy positivo. El segundo ítem de la sección A, que nos habla de los signos de inflamación local, es si evidenciamos a la palpación masa, dolor o defensa en hipocondrio derecho. Eso también es bastante importante. En el dado caso de la sección B, vamos a tener los signos inflamatorios sistémicos, y estos van a estar dados por si el paciente tiene fiebre, si tenemos una proteína C reactiva elevada, o si tenemos un recuento de glóbulos blancos elevados también. Eso nos habla de signos de respuesta inflamatoria sistémica. Y en los hallazgos imagenológicos, si vamos a tener un engrosamiento de pared mayor a 4 milímetros, si tenemos un agrandamiento de la vesícula posterior por encima de los 8 centímetros de longitud, cálculos biliares retenidos, o si tenemos líquido perivesicular. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos criterios? Bueno, si tenemos un ítem de A y un ítem de B, pues podemos hablar de un caso sospechoso, un diagnóstico sospechoso. Por ejemplo, que tengamos un signo de Murphy positivo en un paciente que tiene fiebre, o un paciente que tiene leucocitosis, por ejemplo. Pero, ¿cómo vamos a confirmar ese diagnóstico? De igual manera, con la imagenología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diagnóstico definitivo es porque tenemos un ítem de A, un ítem de B y un ítem de C. Cuando tenemos ya un diagnóstico por imágenes, ya tenemos un diagnóstico totalmente definitivo. Y fíjense que la sensibilidad de estos criterios nos avala hasta un 91.2%. Entonces, son criterios bastante fiables. Entonces, la clínica, dolor en cuadrante superior derecho, que puede durar incluso más de 6 horas, el signo de Murphy positivo, la fiebre, la náusea y los vómitos, como les comenté previamente. ¿Qué exámenes vamos a solicitar? Hematología completa para evidenciar la leucocitosis. Vamos a solicitar reactantes en fase aguda, como es la proteína C reactiva, que puede estar elevada. En algunos casos, pues vamos a solicitar cultivos, hemocultivos, cultivos de la bilis. Vamos a solicitar lo que es la química sanguínea, los tiempos de coagulación, las pruebas de funciones hepáticas y, por supuesto, como diagnóstico diferencial, las enzimas pancreáticas, como lo que es la amilasa y la lipasa. La imagenología, como les estoy comentando, es nuestro pilar, nuestro baluarte, y va a estar dado por el ultrasonido, que tenemos que evidenciar el engrosamiento de la pared, una distensión de la vesícula, o que haya edema o líquido perivesicular, para hablar de que estamos en presencia de una colecistitis. En algunos casos se puede incluso prescindir de lo que es una colecintigrafía y una tomografía de abdomen o una resonancia con y sin contraste, dependiendo en cada uno de los casos. Esto es otra imagen que ustedes ya habían visto, aquí se la superpongo, ¿sí? Y esto es una imagen de una tomografía axial computarizada. Y vamos a ver esto. No sé si pueden ver aquí el cursor que tengo aquí. Esto es la vesícula, y vemos que aquí dentro tenemos como un círculo mucho más oscuro, rodeado de un otro círculo un poco más claro, ¿sí? Esto es la vesícula, y esto lo que nos hace referencia es que tenemos un agrandamiento de las paredes, tal cual como lo veíamos en las primeras
en los primeros ecos que vimos, aquí vamos a tener un agrandamiento de las paredes, un engrosamiento, y esto que tenemos acá, ¿sí? Que ya se los voy a marcar para que lo vean, está de color rojo. Esto, al ser una tomografía contrastada, ¿sí? Nos habla de una gran captación del contraste a nivel de los vasos sanguíneos. Y esto lo que nos hace referencia, lo que nos hace evidencia, es que tenemos un proceso inflamatorio alrededor de todo esto. Entonces, tenemos un agrandamiento de la vesícula, de las paredes, edema, y tenemos este contraste captado alrededor de la vesícula. Imágenes bastante sugestivas. ¿Qué tenemos que hacer para abordar este paciente? Bueno, primero vamos a clasificarlo con una clasificación, valga la redundancia, que se llama ASA, y lo vamos a referir a paciente leve, moderado y severo, grado 1, grado 2, grado 3, siendo que la 1 es cuando no tenemos una evidencia de una disfunción orgánica o una enfermedad grave y no cumple con ninguno de los criterios, con los siguientes criterios. Perfecto. O sea, es decir, es algo que básicamente ni siquiera está. Cuando hablamos de una colecistitis moderada o grado 2, no hay disfunción orgánica, pero tenemos por lo menos algunos signos como más de 72 horas con la clínica, un recuento de leucocitos mayor a 18.000, una masa en hipocondrio derecho y signos de inflamación local. Y cuando tenemos un grado 3, ya estamos hablando de que tenemos un paciente con compromiso orgánico. Podemos tener pacientes que incluso nos hagan un punto de partida de sepsis, punto de partida biliar, que es bastante complicado de tratar. Cardiovascularmente podemos tener hipotensión, que incluso podemos utilizar aminas vasoactivas, como lo podemos ver acá. Podemos tener alteración del estado neurológico, podemos tener alteración de la relación ventilación-perfusión, todo esto por el proceso séptico que nos puede estar generando este proceso infeccioso, ¿sí? Puede haber oliguria, creatinina sérica elevada, más de lo mismo. Todo esto es en base al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que nos está provocando la sepsis. Podemos tener un INR elevado, y hematológicamente, pues vamos a tener un descenso completo de las plaquetas, o podemos tener un descenso completo de las plaquetas. Entonces, básicamente, la colecistitis leve es una colecistitis que no tiene ninguno de los criterios de grado 2, tampoco tiene disfunción orgánica. El grado 2 no tiene disfunción orgánica, pero tiene alguno de estos síntomas, y grado 3 sí hay disfunción orgánica. ¿Y para qué los dividimos? Los dividimos para saber cómo vamos a tratar ese paciente. Entonces, cuando hablamos del tratamiento, por supuesto, todos estos son pacientes que van a terminar yendo a salas de cirugía, ¿sí? Todo, claro, dependiendo y siempre de la mano del cirujano, porque se supone que aquí estamos hablando de medicina de emergencia, estamos en la emergencia, por ejemplo, en la emergencia del Hospital Central de Valera. Una vez que diagnosticamos, llamamos a cirugía y, bueno, ellos terminan de hacer todo lo que se debería hacer correspondiente al acto quirúrgico. Entonces, cuando tenemos una colecistitis aguda grado 1, vamos a evaluar si el paciente tiene bajo o alto riesgo quirúrgico. Si tenemos un bajo riesgo quirúrgico, ¿sí? Podemos utilizar o podemos pensar en que la ColeLap, la colecistectomía laparoscópica precoz, es lo más indicado. ¿Qué quiere decir bajo riesgo quirúrgico? Que el paciente esté fuera de peligro si lo metemos a quirófano. Eso es todo. Y no se requieren antibióticos postoperatorios. Llegas, sacaste, el cirujano sacó la vesícula, bueno, listo. Si es un grado 1, en teoría no debería no debería administrarse antibiótico terapia, pero bueno, como siempre, las guías siempre nos hablan de países primermundistas, en donde tenemos unas buenas salas de hospitalización con una asepsia y antisepsia como tiene que ser. Entonces, como sabemos la realidad de nuestro país, muy difícilmente vamos a dejar una colecistitis sin antibiótico terapia. Si tenemos un alto riesgo quirúrgico, pero al mismo tiempo es una colecistitis grado 1, podemos pensar en que la intervención temprana sigue siendo lo mejor. Hacemos eso y posterior a las 24 horas se suspenden los antibióticos. Iniciamos con antibiótico terapia, se hace la cirugía. Después de la cirugía, pues
no hace falta, dejamos 24 horas de antibióticos, posterior a las 24 horas, bueno, listo, se acabó. Bueno, esto es relativo como les estaba comentando. O bien, si se piensa que el enfoque quirúrgico no es lo mejor, en este caso se puede hacer un enfoque conservador con antibiótico-terapia. Todo hasta que mejoren los síntomas, y después que mejoren los síntomas sí se puede hablar de una colecistectomía programada. Cuando tenemos una colecistitis aguda de grado 2, lo mismo. Cuando tenemos un bajo riesgo quirúrgico, siempre la mejor indicación va a ser la colecistectomía rápida. Y se suspenden los antibióticos 24 horas después de la cirugía. Vuelvo y digo, todo eso es relativo, por lo que les estoy comentando en esta situación actual. Si tenemos alto riesgo quirúrgico, vamos a colocar a ese paciente con antibiótico terapia hasta que mejoren los síntomas, y después de eso sí se hace la colecistectomía. Si el paciente se deteriora a pesar del manejo expectante, se tiene que hacer un drenaje de la vesícula biliar y la colecistectomía completamente. Posterior a eso, sí dejamos una indicación de antibiótico terapia de por lo menos 7 días. Y en el grado 3, de nuevo, bajo riesgo quirúrgico, colecistectomía inmediatamente. Y en estos casos sí vamos a dejar antibiótico terapia de base. En alto riesgo quirúrgico se debe hacer un drenaje inmediato de la vesícula biliar y colecistectomía, o sea, se va a sacar completamente la vesícula, se deja en observación el paciente y se va a dejar al paciente en observación con antibiótico terapia. Estos son esquemas más que todo para que ustedes vean qué tipo de antibiótico terapia podemos utilizar. Se los dejo por aquí, no se los voy a leer todos para que no se haga tan tedioso, pero básicamente tenemos dos regímenes. Uno, cuando utilizamos una monoterapia, que en el caso del grado 1 puede ser cefoxitina, moxifloxacino, ertapene o ampicilvac. Y cuando tenemos un régimen combinado o una biterapia, utilizamos un antibiótico que me cura anaerobios, porque como se dieron cuenta al principio, el, el cuarto agente corresponde a uno de los agentes anaerobios que tenemos. Y tenemos el metronidazol, la clindamicina como buena opción, ¿sí? Generalmente se prefiere el metronidazol y se le agrega alguna cefalosporina, o se puede utilizar cipro o leo. En el dado caso del grado 2, se puede utilizar como monoterapia la piperacilina tazobactam, el conocido como tazopril, moxifloxacino, ertapene. Como biterapia, el metronidazol acompañado de una cefalosporina de tercera generación, incluso fíjense que podemos utilizar una cefalosporina de cuarta generación. Y en el grado 3, de igual forma, tenemos la piperacilina tazobactam o los carbapenémicos, meropenem, ertapenem y imipenem, como monoterapia. Y si tenemos acá el metronidazol como biterapia de terapia combinada, añadido a bien sea una cefalosporina de tercera o de cuarta generación, o incluso podemos utilizar astronam. Lo anterior era cuando es una infección, digamos, una infección no asociada a asistencia médica o una infección en la comunidad. En dado caso que sea una infección asociada a asistencia sanitaria, o lo que anteriormente como se conocía como infecciones nosocomiales, el régimen va a ser básicamente igual que el grado 3, solamente que se le puede agregar si tenemos alguna sospecha de alta resistencia bacteriana, linezolid e incluso daptomicina. Bueno, estas fueron las referencias que utilicé. Espero que de verdad les haya gustado la presentación. Gracias totales. Muchas gracias a usted, doctor Diego, por prestarnos su tiempo y su colaboración. Entonces ahora vamos a dar unos 5 o 10 minutos a ronda de preguntas para las personas que tengan alguna duda o algún comentario. Entonces levante la mano o también lo puede dejar por el chat. Ninguna duda. Levante la mano el que tenga alguna duda o pregunta.
Alguien levantó la mano. Adriani Riera levantó la mano. Adelante. Hola, buenas noches. Quería más que preguntar de dudas. La verdad es que se me fue la señal en ese momento y escuché lo de las 6F y yo me había quedado hasta que eran las Adriani, no 4F te y escucho quería ver muy si me bien. podía repetir que no escuché, por favor. Doctor, que ella se Ahora fue me el escucha. internet o la conexión cuando estabas mencionando lo de las 6F. Ah, ok, voy para atrás. Para que lo veas. Aquí está. La 6F hace referencia, claro, las siglas son en inglés, como lo mencioné, hace referencia a obesidad, sexo femenino, edad fértil, pacientes mayores de 40 años, pacientes caucásicos y historia familiar. Es una mnemotecnia en inglés, pero que se describe bastante bien. Ah, ok. Lo que pasa es que yo me había quedado conociendo las 4F, no había visto esa de 6, por eso me llamó la atención, pero se me fue la señal y no pude Sí, también se terminar de describen las escuchar. 4F, pero en otras literaturas se describen las 6. Se pueden utilizar cualquiera de las dos también. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, doctor, creo que no hay más dudas de parte de los asistentes. Muchas gracias por su tiempo y por esta valiosa presentación. Fino, estamos a la orden. Bueno, puede ir presentando, doctora Ruth. Ok, muchachos, para continuar con la segunda conferencia del día de hoy, ¿qué pasó, Doc? No, estaba prendiendo el micrófono, Richie. Ok, que Listo. se dejó de compartir la pantalla. Sí, voy. Ahora sí. A ver. Sí, yo voy a pasar las diapositivas, tranquilo. Ok, para continuar con la segunda conferencia tenemos a la doctora Ruth Esmeray Rivas. Ella es médico cirujano de la Universidad del Zulia, médico internista del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo, adjunto del Servicio de Emergencia de Adultos del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo. Adelante, doctora Ruth. Muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos. Vamos a hablar de un tema que de verdad es una emergencia y que pues debemos saber cómo actuar ante la sospecha y luego el diagnóstico concreto de lo que es la sepsis. La sepsis es una condición clínica grave que está caracterizada por disfunción orgánica aguda causada por una respuesta desregulada o una respuesta anómala a la infección. En ella, pues epidemiológicamente encontramos que 48.9 millones de personas tienen o padecen o sufren de sepsis en algún momento de su vida. 11 millones de muertes anuales están cuantificadas para el año 2017 y es una de las causas más frecuentes de muerte y hospitalización en Estados Unidos. Incluso ellos hablan de que pues es lo que tiene incluso mucho más gastos hospitalarios por las largas estancias que ellos tienen en los hospitales y por pues todos los antibióticos que ellos requieren. Además de esto, pues se ha demostrado en los estudios que la sepsis pues impera más en los países de ingresos bajos y medios y que en cuanto a los sitios de infección más comunes, tenemos que vamos a encontrar principalmente en cuanto al pulmón o infecciones respiratorias en un 55%, genitourinario en un 30% y abdominal en un 15%. Incluso hay otras también patologías, pero tienen un